Oiga, es que está haciendo frío ya entonces en Santa Elena, ¿no? En Palmar. Sí, corre un viento frío que viene del mar. Ok, o sea que ya está, por eso la temporada de las ballenas y todo, ¿no? Entra el verano, que es la corriente de agua más En fría. Así que, Oiga, en cambio, bueno, mírenlo a don Martín Payares en camisa nomás allá en Quito. Hoy es un día muy soleado en la capital de la Aquí República. también en Vea lo que Guayaquil es parece que soleado. estuviera en la costa. Aquí también está soleada la hola ciudad, Martín, oiga. Hola, hola, hola buenos Martín, buenos días. días. ¿Cómo estás? Así vemos que un día muy soleado, Martín, ¿no? Sí, hoy amaneció con mucho sol, sí. ¿Y todos los días está así o porque ya es verano, Eh, ¿no? Ayer estuvo así, aunque llovió un poquito en la noche, eh, pero sí, ya está despejado, pero también está frío, o sea, no llega a ser mucho calor. Es típico verano, Ah, ya creo que comenzó el verano. ya pareciera que comenzó el verano. ¿No? ¿Qué le parece de don Alcides eso? Está Ya bien. acá en Guayaquil hay noches que corre viento, con noches que no corre mucho viento, Sí, Alcides. pero ya estamos entrando realmente a la temporada de verano en donde cualquier momento la temperatura nos va a llegar ya a lo que regularmente es el verano, ¿no? Con frío en las noches y madrugadas y hay que agarrar la colchita nomás, la sabanita para evitar pues estos problemas de salud que a veces se presentan por cambios de temperatura, etcétera. Pero estamos soleados ahorita en la ciudad de Guayaquil, estimado ingeniero. Sí, estamos soleados, es verdad, querido Alcides, es cierto. Oiga, y solo una inquietud, aprovechando que está Martín Payares, capaz nos puede en esto desasnar. Hablando de calor y de frío, en esta Copa América que se está jugando en Estados Unidos, donde se encuentra Ecuador, en Las Vegas, dicen que el calor es abrasador, abrasador, que caminan 2, 3 cuadras y ya se quieren meter al aire acondicionado, ¿no? Es en pleno desierto. Eh, entonces el otro día estaba acordándome, nosotros le decimos al frío Pacheco, pero en la sierra tienen otra manera de decirle al frío al calor, ¿no? Algo así como a Tatay, Achachay al a frío, Chachay, a Chachay al frío y al calor, a rarray, pero eso es cuando uno se quema con algo. a Raray es cuando, eso, cuando ya, ok, no es el calor en sí. No. Es cuando uno se quema. Ah, ok, ok, a Chachay es frío, eso, Chachay frío. Eso. Y cuando estaba el licenciado Julio Ayala allá en Quito, cuando era diputado, él ahí sí decía chachay, pero ahí sí ya enseguida se calentaba Julito, ¿verdad? Ah, ahí sí habían colchitas dos orejas, ahí sí había. Ahora es que estamos acá ya en la vejez sin colchitas y entonces estamos a la espera de que algún amigo se acuerde, venga a visitarnos, que venga trayendo colchitas, ¿no? Pero no, nadie viene, oiga. Soledad vive conmigo. Y esta temporada, esta no es la temporada ya como decimos, de vacaciones de la costa, sino más bien de la sierra. Va mucha gente de Quito, de Cuenca, hacia la provincia de Santa Elena, especialmente a la Ruta del Sol. Ahora sí, ¿qué les parece si entramos en materia, aprovechando que tenemos al conocido y distinguido periodista Martín Payares con nosotros? Yo quería iniciar, Martín, con las preguntas del licenciado Alcides Ezequiel Montilla. Alcidito. Gracias, Martín. Te presentamos regularmente como columnista de Diario Expreso, como partícipe de ese gran programa que tienes politizados con Roberto Aguilar y también como que fuiste pues, redactor del Comercio de hoy, de Cuatro Pelagatos, estuviste con nuestro gran amigo Javier Bonilla Bonilla en el programa Seco y Volteado. Ojalá que nuevamente encuentren la cervecita para seguir tomando seco y volteado, ¿no? Pero bueno, mira,
¿Qué está pasando con los medios, con los periodistas, con la libertad de expresión, con la libertad de información, con la libertad de opinión? No voy a tratar un solo caso. Hay 4 casos últimamente que han concitado el interés, unos más, otros menos, de la colectividad ecuatoriana. Empezamos con el tema de esa descontextualización de esas declaraciones que según el gobierno dio al periodista Anderson. Luego seguimos con la desaparición de este programa de la plataforma Los Irreverentes, con María Sol Borja, José Luis Cañizares y Fabricio Vela, que yo lo veía y era un buen programa. Continuamos con el tema de tu colega y compañero de programa, Roberto Aguilar, excelente periodista, también columnista, demandado penalmente por la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Y yo leí pues el argumento del juez espectacular diciendo que ahí no había necesidad de ningún juicio. Y terminamos con la ciudadana Alondra Santiago. Entonces, repito, es hora de que nos pongamos en guardia una vez más, como colegas, como periodistas, los medios de comunicación, etcétera, ante estos hechos que indudablemente que están como que madurando alguna acción del gobierno contra los medios de comunicación y los periodistas, Martín. Sí, Alcides, yo creo que sí. Yo creo que hay alertas bastante graves, ¿no? Nos hacen pensar que nuevamente vamos a tener que enfrentar estos ataques. Siempre los ha habido, ¿no? Unas veces son del gobierno, otras veces son de las mafias, porque la libertad de expresión también es limitada por amenazas y por el temor al narcotráfico, a las bandas organizadas. O sea, este es un negocio que nunca ha estado completamente seguro. Eh, pero claro, estos casos que tú estás poniendo nos hablan ya de una nueva arremetida desde el poder. Eh, ya son varios los casos y no nos olvidemos también que hay otros periodistas que han tenido que salir del país. Eso ya es por otros motivos más relacionados con la violencia, la inseguridad, las mafias, etcétera. Entonces, no estamos viviendo buenos tiempos, Alcides. ¿Qué hacer? Porque la verdad es la única herramienta del periodista y del periodismo, la verdad. Y también el apoyo y el complemento de los oyentes, de los televidentes, de los lectores, que ellos también tienen que apoyar la prensa, porque sin prensa no hay democracia, no hay información, es un pueblo que está a la deriva. Entonces, hay que defendernos con la verdad, y la verdad diariamente expresada a través de nuestros trabajos periodísticos, Martín, es la única. Sí, y no solo somos nosotros los periodistas los que tenemos la responsabilidad, claro, gran parte la llevamos nosotros y tenemos que hacer un buen trabajo y tenemos que ser independientes y no andar cayendo en participaciones oscuras, con agendas políticas de grupos, eh, de grupos muy sospechosos, digamos, ¿no? También yo creo que las élites de este país también tienen que darse cuenta que si los medios desaparecen, ya no solo por tema de seguridad, sino por un tema de subsistencia, la democracia también va a sufrir un revés muy fuerte y hay muchos empresarios que no se dan cuenta que en el largo plazo es mucho más importante tener una democracia sólida, y apoyar a la prensa independiente que ganarse unos pocos billetes más en poco tiempo y luego caer en momentos de autoritarismo donde no exista democracia capaz de permitir que florezca la prensa y todo se vaya al demonio, ¿no? Entonces yo creo que la sociedad en su conjunto es la que debe entender estas dificultades y arrimar el hombro. La prensa
está viviendo un momento muy complicado de supervivencia porque el modelo de negocio, digamos, eh, ha entrado en una crisis. Entonces, el empresariado ecuatoriano también tiene que darse cuenta de que si no arrima el hombro, los medios se van a caer y con ellos también la democracia. Martín, pero con un gobierno como el actual, ¿verdad? No se puede ser neutral. Hay que ser críticos. Claro, claro, hay que ser críticos y no neutral, pero sin mencionar asuntos personales. Y tampoco como ahora, temas relacionados a los símbolos nacionales, porque esos son temas muy sensibles y que ocasionan la reacción de nuestros lectores, de nuestros televidentes y de nuestros oyentes, como yo lo he podido palpar en las últimas 24 horas. Entonces, como un gobierno como el de ahora, no se puede ser neutral, hay que ser críticos. Yo creo que con todos, Alcides. Yo creo que la crítica es parte sustancial de nuestro ejercicio, porque, mira, la crítica realmente es una herramienta a la que todos deberían agradecer y los gobiernos también, porque es la única forma en que el poder va a poder retroalimentarse de lo que está pasando y es ahí donde se construye o se reconstruyen las políticas públicas, porque si no, las cosas simplemente no cambian y el principal perjudicado es el gobierno de turno. Para eso está la crítica. La crítica no siempre, incluso la crítica más dura no necesariamente es negativa, porque es sobre esa crítica que se pueden construir cosas y hacer cambios. Existe una idea muy poco moderna, muy poco democrática sobre lo que es la crítica y se prefiere tapar la crítica, se prefiere callar la crítica y eso a la larga a quien más daño hace es al propio poder. Permíteme otra pregunta antes de darle paso a mi compañero Julio Ayala. En el caso específico de la ciudadana Santiago, Alondra Santiago, ¿verdad? He visto, por ejemplo, que se ha dicho que ella ha cometido actos que atentan contra la seguridad pública y la estructura del Estado, pero queremos saber cuáles son las razones, porque puede ser hoy día ella, puede ser mañana tú, yo y cualquiera de nosotros. Y entonces, si no se aclaran estos conceptos, ¿verdad? Es muy peligroso que se los vuelva a aplicar a cualquiera de nuestros colegas. Esto tiene que ser aclarado inmediatamente, Martín. Que no sabemos por qué es la medida. Se dice, en efecto, lo que tú estás repitiendo, Alcides, se dice que esto es porque ha habido se ha atentado contra la soberanía y la estructura del Estado, me parece que dice, Claro, sí. la seguridad y la seguridad. Seguridad pública. Pero el fundamento son unos documentos que son secretos. Entonces, eh, ¿qué podemos saber? O sea, yo no sé, quizás la señora Santiago estaba armando bombas para dinamitar Carondelet o no sé, Em, pero no hemos visto nada en ese sentido. Yo me temo que hay otras consideraciones y que no son las de esos documentos. Pero bueno, hay que esperar, hay que darle el beneficio de la duda. Puede ser que en esos documentos haya cosas muy, muy, muy graves, pero tal como se presenta la circunstancia, tal como están las cosas, me preocupa que se haya cometido un acto de autoritarismo que no conviene al país. 8 de la mañana, 50 minutos. Continuamos esta entrevista con Martín Payares, con más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias. Martín, se habla de la verdad, pero la verdad es subjetiva. Lo que para Claro. ti puede ser verdad, para mí a lo mejor no es verdad. La verdad es subjetiva, nadie es propietario de la verdad. Pero la pregunta mía, Martín, es, ¿todos los periodistas debemos ser calificados con el mismo rasero? Cuando yo incurro, por ejemplo, en decir que que prepárense para la violencia porque ya vienen las manifestaciones y habrá sangre y fuego y que no sé cuánto,
¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy hablando con propiedad? Cuando yo califico a un mandatario como estúpido, estoy actuando dentro de los cánones de la legítima libertad de expresión. Yo creo que hay cosas y cosas. Una cosa, yo soy un crítico, he sido crítico de todos los gobiernos, pero bajo ninguna circunstancia llego ni al insulto procas, ni a crear acciones que puchica, no, ya hay que prepararse porque como sube la gasolina, entonces mis amigos, los indígenas, ya van a salir a las calles y van a quemar el país y prepárense porque habrá sangre y fuego. Esas cosas no se pueden hacer. Hay ciertos límites que tenemos los periodistas y los comentaristas. En el caso mío, yo soy un comentarista político, pero no podemos transgredir. Hay una línea siempre que nos debe contener y nos debe detener. Más aún cuando yo no soy ni siquiera connacional, pues hágame el favor. Cuando soy un extranjero, imagínense como que yo vaya ahorita a los Estados Unidos y lo haga pedazos a Biden. ¿Con qué derecho? ¿Cuál es la motivación que yo tengo para hacer eso? ¿No? Entonces, no creo que todos los casos sean iguales. Por ejemplo, el tema, la equivocación terrible del presidente de armar un coloquio con un periodista americano y emitir epítetos calificativos despectivos de otros presidentes, para mí es una cosa totalmente fuera de foco. El señor presidente tiene que saber medirse. En la vida no solamente es lo que se dice, sino cómo se lo dice. Y en este caso, te pregunto, Martín, a todos los periodistas y a todos los comentaristas y a todos los que hacen periodismo de investigación, ¿se los tiene que medir con el mismo rasero? A ver, Julio, ese es un tema muy interesante que tú estás planteando. Y yo creo que deben haber límites, claro que sí. El tema es quién los pone y quién los juzga. Si quien los pone y quien los juzga es la autoridad, se acaba el principio de la libertad de prensa y de opinión, por más estupideces que diga la gente, porque dicen estupideces. Y yo por eso creo más en la autorregulación, que tiene sus costos y sus defectos. La autorregulación no es perfecta, pero ha funcionado en los países donde se ha respetado la libertad de expresión. El problema es cuando viene un iluminado y dice, hay que poner límites, vamos a poner una ley y vamos a hacer un organismo como no me acuerdo cómo se llamaba la que había en el tiempo de Correa, y sea un funcionario iluminado el que decida, él está violando La Supercom, esto, la Supercom se llamaba. la Supercom. Entonces, yo prefiero una autorregulación con sus problemas que una regulación desde el Estado con sus abusos. Y ahí está, o sea, los países con una prensa libre y sana, como, qué sé yo, voy a poner ejemplos que quizás son demasiado positivos como para nuestro medio, el caso de Inglaterra o el caso de Estados Unidos. Se cometen muchos abusos ahí en la prensa. Pero yo creo que esos abusos son preferibles a el abuso del poder. Y yo creo que las audiencias también son unas formas de poner límites. La gente, los que escuchan, los que leen. Yo estoy convencido de que hay un momento en que en el que el periodista que dice mentiras, el periodista que es alarmista o que se vende, porque hay muchos que se venden, dicen cosas bonitas, muy calmadas, muy precisas, pero todo tiene una agenda y de esos hemos visto algunos y hace poco hemos visto esto, esos son más peligrosos, ¿no? Entonces yo sí creo en la Martín, autorregulación Martín, y creo que, y sí, solamente para acabar, creo que la audiencia, y refiriéndome a estos medios y a estos, la credibilidad se les derrumba y ahí están. Sí, sí, Julio, dale. tú decías una frase que me impacta mucho, los abusos del poder. Sí, pero no nos olvidemos que los medios de comunicación y la prensa también es un poder, y un poder que llega a muchas veces más que el propio gobierno central, más que el ejecutivo, más que el legislativo. Es decir, Sí. nosotros también tenemos poder, y cuando abusamos de ese poder, también debemos, es que en mi vida yo aprendí una cosa,
todo tiene que ser regulado, todo tiene que tener control. Yo, por ejemplo, no puedo creer que en el país exista una corte constitucional que nadie la pueda controlar y que todo lo que diga la corte constitucional ya es inamovible. Me parece a mí una aberración jurídica. Asimismo, me parece una aberración que existan cosas sin control. Todo tiene que ser regulado, todo tiene que ser controlado, porque esa es la sociedad a la que nos metimos. Juan Jacobo Rousseau hablaba de otra cosa, pero desde el momento en que aceptamos vivir en sociedad, aceptamos vivir con regulaciones y con controles. No es que cada uno puede, no, que yo soy periodista y entonces puedo decir lo que me da la gana. No, no puede ser, ¿no? Y eso Tampoco no existe, el presidente de la Julio. República puede hacer lo que le da la gana, ¿no? Tampoco. Y eso no existe. A ver, primero hay leyes que protegen al ciudadano cuando se le ha violado, se le ha perjudicado en su honra, cuando se ha mentido. Existe, está hasta en el Código Integral Penal. Y eso funciona. Hay una responsabilidad ulterior que tienen los periodistas. Ahora, yo también estoy de acuerdo que hay que regular todo, pero ¿quién regula la prensa? Esa es la pregunta. Eh, Hoy puede ser que nos guste el que nos regula, ¿ya? Pero mañana viene un señor como Carlos Ochoa o qué sé yo, un Stalin que nos arriba desde el cielo, nos llega un señor que piensa igual que Stalin y nos corta la cabeza. Entonces, yo creo que en el caso de la prensa hay una diferencia. El Estado no puede regular porque la razón misma de la prensa es criticar al poder. Pero si del poder nos regulan, se habrá acabado la prensa, Julio. Pero estoy de acuerdo contigo, hay que regular y hay que poner límites, pero nunca una autoridad estatal. Y también hay que ver que sí hay leyes que protegen al ciudadano del abuso del poder de la prensa. Sí hay leyes. Es, Sí, lo que pasa, Martín, es que el gobierno, en mi concepto, debió haber antes por ejemplo, en el caso de la cubana Alondra Santiago, antes de quitarle, porque no es que le han enjuiciado ni la ha metido a la cárcel, le está no, quitando la visa, que es uno de los derechos que tiene cualquier gobierno en el mundo, ¿no? Pero debió haber, en mi concepto, haber aclarado cuáles son las circunstancias y, de ser posible, haber iniciado un juicio, porque si tiene claro, argumentos, el claro, control, el control de la libertad de expresión también existe. Debió haber iniciado un juicio y en base a eso haber decretado, por ejemplo, la terminación de la visa, pero optó por la terminación de la visa y con unos argumentos poco claros. Este gobierno se caracteriza por no saber explicar las cosas. Esa es una de las grandes fallas. Viene y hace unas declaraciones el presidente, que el periodista de Nueva York viene y se la saca y dicen, no, han salido fuera de contexto. La expresión que debería salir a decir el presidente propiamente es yo no dije esto, pero no, es que la sacaron fuera de contexto y con eso quedamos mal con todos los países a los que ha agredido en la persona de sus presidentes. Es decir, claro. en la vida uno tiene que saber manejarse dentro de los límites y el presidente nuestro no ha sabido manejarse, por ejemplo, con su lengua dentro de los límites y quiere regular a otros con su lengua, pero ni siquiera explica bien cuáles son las razones, mi querido Martín. Yo, por ejemplo, en el caso de la señora Alondra Santiago, que le quiten la visa, a mí me parece bueno por una razón, porque no creo yo que una cubana que tiene un país donde no existe la libertad de expresión venga aquí al Ecuador a darnos normas de conducta, a burlarse hasta del himno nacional y hablar de que ya van a salir a las calles, de que van a incendiar y que se preparen para las balas y para la sangre que va a correr. A mí me parece que esas cosas no están bien, ¿no? Está bien que se le quite. Ahora, que no le hayan hecho el juicio, me parece muy mal, porque debieron haber enjuiciado y haber presentado los argumentos de sobra, que tenían de sobra. En ese caso, así como el presidente está totalmente equivocado con sus declaraciones, así mismo la señora Alondra Santiago se le pasó la mano, se le chispotearon sus expresiones. A mí a veces también se me chispotea, a veces me salgo de contexto, a veces hablo estupideces de las cuales después me arrepiento, pero como tú dices muy bien, uno a veces se autorregula
En el caso de la señora Santiago no se autorregula. Ella, por el contrario, quiere seguir en sus cosas, quiere seguir en lo mismo. Es prácticamente una lanza en contra del gobierno y a favor de Correa. Entonces, ya allí la libertad de expresión no es expresión prácticamente. Ya es solamente un ataque orquestado para atacar al poder y nada más. Me parece a mí eso. No sé tú qué opinas al respecto, Martín. A ver, la revocatoria de la visa es una decisión que está regulada. Hay una ley que dice cuándo se revoca la visa y una de esas causales es el de la seguridad nacional, eh, etcétera. Eh, y, y bueno, el gobierno dice que tiene documentos secretos, y coincido contigo, eso debería llevar a un juicio, a una cosa para que, entonces yo creo que las cosas se deben hacer por la ley, pero la ley sí tiene un sistema para que la revocatoria de la visa se haga de cierta forma. A ver, sobre la señora Santiago, eh, no es una persona que goce de mi simpatía para nada. Es más, ella ha dicho de mí unas cosas atroces. Eh, pero bueno, yo no le voy a prohibir que diga cosas atroces de mí. O sea, eh, allá a ella, yo sí creo que ella se ha convertido en una agente del estado de propaganda del correísmo. Y lo hace de una forma completamente desembosada. Me parece que ella es, como periodista, o sea, no cumple los más mínimos estándares que yo pensaría de un periodista serio, profesional, responsable. Ella es una activista política, yo estoy de acuerdo con eso. Pero bueno, hay ciertos principios que están por encima de eso, y eso es la libertad de expresión. Yo estoy convencido que la libertad de expresión está hecha para proteger la las cosas más horribles que se puedan decir. Porque si un día le prohíben a alguien, después me la prohibirán a mí. Entonces, en eso, esa es mi forma de ver las cosas, Julio. Estoy plenamente de acuerdo contigo. Don Andrés Mendoza y Paladines, director de Punto de Vista, continúe con el diálogo, por favor. Gracias, mi querido Julio. Martín, para culminar el tema de Alondra Santiago que hemos estado tocando, ella, vi ayer algunas declaraciones de ella en Radio Pichincha, también por ahí otros medios digitales, y sí dice algo que me parece lógico. En lugar de nosotros estar tocando los temas que a todo el mundo le interesan, como son la delincuencia, el problema de la eliminación de los subsidios de las gasolinas extra y eco, estamos discutiendo sobre el caso de Alondra Santiago. Así es. Es una cortina de humo, o sea, a la postre, sí. No sé qué opinas. Sí, yo sí creo que es una cortina de humo, pero creo que es una cortina de humo que tiene un propósito muy particular, que es yo creo que esto entra dentro de la campaña electoral. Ok, Eh, eh, hay sensibilidades y hay sensibilidades sociales que son muy fuertes. El tema del himno nacional sí, es algo que para el común denominador de la gente, para la sociedad, es un tema súper sensible. Es como meterse con algo como con la mamá, qué sé yo, ¿no es cierto? Eh, claro. y la señora esta hizo una cosa que a mi juzgar es atroz, esa canción que hizo es absolutamente atroz y yo no soy muy de los que defienden los símbolos patrios hasta la muerte, no, incluso yo coincido con la Corte Suprema de los Estados Unidos en la época de Ronald Reagan cuando dijo que se puede quemar la bandera y sí, se puede, yo
coincido hasta con eso, pero creo que lo que hizo esta señora atentó contra una sensibilidad de la sociedad y esas cosas hay que respetar, ¿no? Entonces, el gobierno me da la impresión de que ha medido eso y toma esta decisión porque le va a convenir. Y yo creo que le ha convenido. Yo creo que le ha ido bien al gobierno con esto. Tal vez en los medios se le ha criticado mucho, pero me da la impresión ya que entre la gente, entre la sociedad, entre la gente que no está Sí, y en metida. en redes también, las reacciones, por lo menos en nuestras redes de Atalaya, son muchas y la mayor cantidad en contra de ella. Sí, 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 sí. Entonces, me parece que esto es medido con olfato electoral más que con el deseo de proteger al himno o a lo que sea. Eh, estamos en plena campaña. Bueno, la verdad es que estamos en campaña desde el primer día del gobierno, eh, pero estamos ya entrando a la recta final y me parece que este era un tornillito que ajustando podían arreglar algunos problemas. Entonces, sí, esa impresión me da. Eh, ¿No te llama la atención? Porque esto sí es algo que llama la atención. Nuestra memoria falla, pero y a nivel colectivo falla más, pero no pues de cosas tan recientes. Que el propio Rafael Correa, no estamos hablando de cualquiera, pues no, sino de Rafael Correa, cuyo gobierno lo que menos fue es respetuoso de la libertad de expresión, más bien declaró una guerra a los medios de comunicación y a la prensa, la declaró una guerra abierta. Sale ayer defendiendo y dice que esto es un grave atentado a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Eso, o sea, eso es lo que él mismo diría caretuquismo, ¿no? Y creo que la misma Alondra Santiago, yo nunca vi a Alondra Santiago defender a la libertad de expresión cuando se hicieron barbaridades en el gobierno de Correa. Y no, No, nunca. y no solo con los periodistas, o sea, el tema de los periodistas es impresentable, todo lo que pasó, y la señora Santiago nunca salió, ni nunca la he escuchado quejarse sobre eso, ¿no? Entonces, yo creo que esta gente no tiene legitimidad para salir a protestar por esto. Creo que somos pocos los que tenemos legitimidad para protestar por esto, Sí, pues a ti porque sí te persiguieron, a ti te persiguieron, es verdad. sí, y esta A gente nosotros aplaudía, también, y esta gente aplaudía cuando nos perseguían, o sea, claro. entonces que ahora salgan a rasgarse las vestiduras, a mí sí me da coraje. Y mira, no solamente en el caso de la libertad de expresión, se hicieron cosas muy parecidas a la de Alondra Santiago. Se le quitó la visa y se le expulsó del país a Manuela Pic. Lo mismo con un ambientalista estadounidense que se llama Oliver Utne. Se le metió preso, se le hizo salir del país, un chico jovencito. Eh, luego está la expulsión de los cubanos en el 2016, que fue una cosa espantosa. Fueron más de 140 cubanos que los echaron del Ecuador. Pero no es que los echen a cualquier lado, les devuelven a sus carceleros, ¿no? A sabiendas de que podía pasar cualquier cosa con sus vidas, con sus integridades. Partieron familias. Y ahí sí, y ahora sí vienen a darnos lecciones de derechos humanos, de libertad de expresión. Yo creo que eso es indignante, Andrés. Claro, claro, y sobre todo que uno, como dicen, no solo que insulta la inteligencia de uno, sino la memoria que es corta, pues hace poco, no estamos hablando hace 20, ni 30, ni 40 años, que seguramente muchos no nos acordamos, otros ni vivían. Entonces, esa es la gran verdad. Eh, y el caso de Manuela Pic, que tú lo has mencionado, no solamente que primero la llevaron detenida, luego
la deportaron y ella se había casado por ceremonia ancestral con Yacu Pérez. A Yacu Pérez en esa misma demostración pública se le robaron el saxofón, nunca se lo devolvieron, porque eso me lo dijo aquí el propio Yacu, que se le llevaron su saxo y que valía $3,000 y que nunca más se lo devolvieron. Entonces, bueno, son cosas, pero la de este chico que tú mencionas, ambientalista, no lo teníamos registrado. Él Don era Alcides, él era de la Fundación Pachamama y el gobierno había clausurado la Fundación Pachamama porque había ese el decreto 16, creo que era atroz, era copiado del régimen de Putin para controlar todas las ONGs. Él trabajaba en esta fundación y lo agarraron de una reunión, lo metieron preso y lo sacaron y le amenazaron para que salga del país. Entonces, que no nos vengan a dar lecciones ahora, ¿no? Ahora, el que haya pasado eso no justifica que pase lo que está claro, pasando. no justifica, por supuesto. Pero uno defiende Los principios, errores no no hacen personas. un acierto. Uno defiende principios, no personas. Entonces, eh, Sí, nosotros aquí somos coherentes, defendiendo principios, como tú dices. Es la verdad. así es. Don Alcides, ya en la despedida, te agradecemos, Martín, y que tengas un gran día. Y vamos con Alcides Montilla García cuando ya son las 9:12, 9:12. Oiga, Martín, como es la vida, ¿no? Hoy día en el Diario Expreso, Roberto Aguilar le dedica su columna al tema de la señora Santiago, pero cuando a Roberto Aguilar lo demandó la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, que le ganó el juicio, pues Roberto, yo no escuché ni la jota de una palabra con jodida que se llama, ni la J por parte de la señora Santiago. Pero mire, Martín, yo creo que ha llegado la hora de definir una línea divisoria entre lo que significa el periodismo y el activismo, porque muchos activistas se valen para decir lo que les dé la gana y cuando lo sancionan, dicen, ay, no, es que yo soy periodista. Hay que desenmascararlos a los activistas, diciéndole, ese señor es activista, ese señor no es periodista. Y el periodista como, por lo consiguiente, ¿verdad? Por eso digo, trazar una línea divisoria entre lo que es activismo y lo que es periodismo, Martín. Estoy de acuerdo y creo que la prensa misma es la que tiene que hacer y el activismo está por todos lados, ¿no? Y hay activismo político y hay también activismo a favor de las mafias y de las mafias políticas. Hay uno que no es tan visible como en el caso de Alondra Santiago, pero está ahí, y eso le hace mucho daño a la prensa, Alcides, porque Obvio, la sociedad empieza a sospechar de todo periodista. lógico. Sí, porque los activistas hablan como periodistas y la Así gente es, no sabe, pues en el momento en que uno habla como periodista y otro habla como activista, no sabe. Y se confunde la gente y después critica al periodista calificándole de activista. Y entonces a todo el mundo nos critican y todo el mundo caemos en la desgracia. así es, así es, Alcides. Esto está lleno de activistas tapiñados y eso nos hace mucho daño. Te agradezco, Martín. Siempre leo tus columnas y salúdale a Roberto. Ya, de acuerdo. Saludos con todos y es un gusto siempre estar con ustedes. Igualmente, ahí lo seguimos en Politizados también, ¿ah? Bueno, gracias. Chao, chao. Un abrazo. Que le vaya bien.